Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. La mejor actitud en el 2018. Vamos a hablar un poquito acerca de la actitud que debemos tener para este nuevo año. Estamos viviendo tiempos muy rápidos, ¿cierto? De hecho, sentimos que ya los días pasan muy rápido, se nos pasa el tiempo más rápido. De hecho, es bíblico, ¿cierto? La palabra dice que por amor a nosotros los tiempos serían acortados o si no, ninguno sería salvo. Entonces vemos que de esa manera en que están corriendo tan rápido, entonces debemos ver cómo debemos aprovechar ese recurso que es tan valioso, pero que está siendo cada día más limitado, cada día más escaso. Por eso, hoy inicialmente quisiera que analizáramos dos actitudes que no son de bendición cuando nos enfocamos al iniciar un nuevo año. Esto lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 20. Desde el verso 20, dice: en ese momento, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió: manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del vaso del que yo he de beber? Y ellos dijeron: sí podemos. Él les dijo: a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Más o menos, imagínense ustedes esta escena. Están reunidos todos los apóstoles con Jesús y de pronto no estaban de pronto en algún tema específico, estaban compartiendo y se acerca la madre de Zebedeo. O sea, iba la mamá con Santiago y con Juan y los llevaba. Y se acercan a Jesús de una manera así como, yo me imagino que lo sacaron aparte, lo llevaron a una esquina. Claro, eso para todos los demás fue, yo creo que entre ellos se preguntaban: ¿la mamá los llevó? ¿Será que los va a regañar? ¿Qué harían? No sé, ellos estaban ahí pensando y tratando de escuchar. Cuando sucede esta escena, dice la Biblia que lo que ella les pedía era que: manda que en tu reino mis dos hijos se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Tremendo lo que estaba pidiendo ella, ¿cierto? Pero Jesús le dice: no saben lo que están pidiendo, no están calculando lo que eso representa. Ese lugar ya ha sido asignado para alguien y es mi Padre quien lo ha asignado. Pero sucede algo importante en este momento, y es ver lo que estaba sucediendo. Estos dos hombres, estos dos discípulos de Jesús y su mamá estaban muy interesados en algo, y era en una posición. Ellos dijeron: es importante aprovechar el momento, y Jesús en esos días ya les estaba hablando acerca de el sacrificio que iba a tener que dar, de que iba a ser entregado en la cruz, de que iba a morir en la cruz, y que por ende pues el reino ya se iba a acercar. Ellos como que ya en ese momento vieron que todo se estaba dando, así que dijeron: es necesario apurarnos para decirle que nos deje el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos estaban en ese momento con una mirada puesta ¿en qué? En una posición. Eso era lo que para ellos era importante. Y la primera de las dos actitudes que quisiera que miráramos, la vemos en el verso 24. El verso 24 de Mateo 20. Dice: cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Qué sucedió? Se enojaron. ¿Por qué se enojarían? ¿Cierto? Por envidia, por celos. O sea, ellos no estaban así espirituales y dijeron: uy, ¿estos qué les pasa? No, yo creo que Pedro, así todo impulsivo, dijo: se me adelantaron. ¿Cierto? O sea, ellos en ese momento, ¿qué sintieron? Envidia. Y hubo un momento de celos, de envidia que generó una
una mala actitud en los 10 discípulos que después genera el que haya unas respuestas de Jesús. Pero centrémonos primeramente en este primer punto. La envidia es algo que desafortunadamente aparece cuando hay oportunidades para otra persona. La definición de envidia, buscándola en un diccionario, dice que es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. La envidia es un sentimiento que sale a flote cuando vemos que otra persona tiene éxito en algo o logró alcanzar algo o tiene un sueño y tal vez nosotros queremos eso mismo o algo similar y en nuestro corazón surgen esos sentimientos que no son correctos. La palabra nos da un consejo. En Proverbios, el capítulo 14, el verso 30, el Señor dice en Proverbios: un corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y aquí vemos cómo ve el Señor la envidia. La palabra que se utiliza allí como carcoma es una palabra que desde el hebreo tiene una raíz que significa podrido. O sea, lo que está diciendo allí el Señor es que esa carcoma de los huesos denota un trastorno grave de salud, el cual hace que esos huesos ya se estén pudriendo. Así es como Dios ve la envidia. Dios ve la envidia en una persona como una circunstancia, una situación que está haciendo que esa persona se eche a perder, que esté dañando aquello que Dios ya está haciendo. Porque cuando nosotros permitimos en nuestro corazón la envidia, es tanto como estar permitiendo o estar dudando acerca de el poder y la voluntad de Dios hacia nosotros, ¿cierto? De lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por el contrario, el Salmo 37, el verso 1 y 2, viene el consejo del mismo Señor diciendo: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de la primavera pronto se marchitan. Y en Proverbios 23, 17 dice algo similar: no abrigues en ti envidia por los pecadores, sino mantente siempre en el temor del Señor. ¿Cuál es el consejo acá del Señor? Muchas veces nosotros, a causa de lo que está sucediendo en nuestras vidas, tal vez si estamos pasando por un momento de dificultad económica o un momento en donde tal vez anhelamos algo, pero vemos que alguien más lo está alcanzando y tal vez nosotros no. Si nosotros permitimos en nuestro corazón la envidia, ese sentimiento que el Señor ve como carcoma los huesos, como algo que está dañando, entonces nosotros de alguna manera le estamos diciendo al Señor: yo dudo de que tú lo hagas conmigo y me molesta que lo hagas con Él. De hecho, nosotros debiéramos alegrarnos siempre por la bendición de la persona que tenemos al lado, ¿cierto? Debiéramos alegrarnos siempre porque nuestro hermano, porque nuestro familiar, porque nuestro jefe, porque aquella persona que tenemos al lado prospera, crece, avanza, ¿cierto? No podemos ser nunca nosotros aquellos que piensen, ojalá lo echen para que me den su puesto. No, ¿cierto? Ojalá Dios lo bendiga y crezca mucho y se vaya a una mejor empresa o le den un mejor cargo y así yo pueda avanzar. Pero mi corazón no puede estar cimentado o puesto en guardar cierto resentimiento hacia el hecho de que otro tiene bendición y yo tal vez todavía no lo estoy viendo. Pero es una de las circunstancias o de las actitudes que nosotros debemos sacar en este tiempo. Es algo que no debemos llevar. Encontré una fábula, de pronto algunos ya la han escuchado, y me gustó porque muestra lo que son los resultados de la envidia. Cuenta una fábula que un día caminaban juntos un envidioso y un codicioso. En eso divisan una vieja vasija cubierta de polvo, tirada al costado del camino. El envidioso la toma, saca su pañuelo para limpiarla del polvo, la frota y, oh sorpresa, ¿qué sucedió? De la vasija sale un geniecillo y dice: gracias por haberme liberado de mi prisión. En gratitud por tan noble gesto, les quiero hacer un regalo a los dos. El regalo consistirá en cualquier cosa que ustedes quieran, pero con una condición. Uno de los dos podrá elegir el regalo, mientras que el otro recibirá una doble porción. El envidioso sabía exactamente lo que más le gustaría tener, pero sabía también que no podía soportar la envidia de ver que el codicioso tenga el doble que él. Por eso esperaba que el codicioso eligiera el regalo. El codicioso, por su parte, también tenía su preferencia en cuanto a lo que le gustaría recibir.
pero su codicia le obligaba a tener el doble de lo que tuviera el envidioso. Por tanto, él también estaba esperando que el envidioso eligiera el regalo. Así se miraban el uno al otro en silencio por un buen rato, esperando que el uno dijera algo. Por fin el envidioso se abalanzó al cuello del codicioso y apretándolo con todas sus fuerzas le dijo: elige el regalo o te mato. Entonces, recuperando el aliento, todo asustado el codicioso dijo: está bien, yo elegiré el regalo. Quiero quedarme ciego de un ojo. Al instante perdió la vista de un ojo, mientras que el envidioso perdió la vista de ambos ojos. Moraleja: la envidia nunca paga bien a los que la toleran en su corazón. Y es el resultado de lo que el Señor dice acerca de la envidia es carcoma los huesos. Nunca una persona que guarda envidia en su corazón va a querer algo bueno para los demás, sino que por el contrario, ese resentimiento, esa actitud que tiene en su corazón siempre lo va a motivar a hacer las cosas de mala manera. De hecho, nosotros podemos recordar acerca de la vida de José. Ustedes recuerdan acerca de José. José, dice la Biblia que siendo joven, el Señor le empezó a dar unos sueños, y en esos sueños él veía cómo representaban que sus hermanos y que sus padres le iban a servir. Él empezó a tener ciertos sueños en donde tal vez para ese momento era ilógico, pero esos sueños generaron en los hermanos ¿qué? Envidia. Y esa envidia llevaron a que lo vendieran como esclavo y que hicieran toda una serie de estrategias para poderle decir al padre que era que habían encontrado la ropa untada de sangre, que lo más seguro era que lo había matado un animal. Y de esa manera la envidia en ellos lo único que generó fue, como dice la palabra, un pecado lleva a otro pecado. Y lo único que ellos pudieron tener era, si uno ve el resultado de lo que nació como envidia en el corazón de ellos, es que generó vergüenza para los demás, para los hermanos, tristeza, amargura, trajo más mentira, engaño, porque tuvieron que inventar una mentira que tuvieron que sostener durante muchísimo tiempo. Y vemos que es el resultado de la envidia. La envidia no es algo pequeño. Es algo muy grave cuando nosotros sentimos en nuestro corazón que tal vez estamos albergando ese sentimiento en contra de alguien a causa de que Dios lo está bendiciendo. Ahí debe prenderse una alerta en nosotros. Y por eso el Señor, lo primero que ve en la reacción de los discípulos, y estamos hablando de los apóstoles, o sea, estamos hablando de los que estaban caminando con Jesús cerquita, que estaban recibiendo la palabra y la estaban viviendo. Y los primeros 2 van por el puesto. Y después los otros 10 se pusieron bravos porque pues obviamente les dio envidia que esos 2 iban a obtener esos 2 puestos. Entonces vemos que no es algo ajeno a nosotros. No es algo que tal vez podamos ver como algo pequeño, es algo muy importante. Y es algo que puede generar en nosotros graves consecuencias si nosotros las permitimos, si nosotros lo permitimos en nuestro corazón. La envidia siempre va a hacer que nosotros tengamos una mala actitud frente a los demás, porque la envidia no va a permitir que se refleje en nosotros el amor de Cristo. Recuerdan, hace un tiempo el pastor nos predicaba cuando tomó el ejemplo del reflejo de lo que en la noche vemos en la luna, que nos refleja, es simplemente una parte de lo que refleja la luz del sol. Y hablaba de cómo es necesario que nosotros reflejemos a Cristo. Pues la envidia impide que nosotros reflejemos a Cristo, porque ese sentimiento siempre va a limitar, va a hacer que nosotros tengamos malas actitudes frente a lo que Dios quiere. La envidia muestra que no hemos aprendido a caminar en amor. Es importantísimo entender qué es caminar en amor. Caminar en amor es algo que debiera ser una marca en nosotros, el aprender nosotros a caminar de tal manera que nuestra vida refleje a Cristo. Y siempre en todas las cosas, anhelar un lugar siempre nos va a privar de disfrutar el servicio a Dios. Poder servir a Dios, poder hacer las cosas para Dios es genial, pero cuando llegamos a albergar la envidia en nuestro corazón, eso nos va a privar siempre de disfrutar aquello que hacemos para Dios, porque la motivación va a ser algo diferente a lo que Dios quiere, ¿cierto? Nuestra motivación ya no va a ser el amor y la pasión para servir o para hacer algo para Dios, sino que nuestra motivación va a ser cómo yo logro, cómo yo alcanzo, cómo yo hago que este ya no esté y yo sí pueda estar. Es algo tremendo. Entonces
Entonces es algo que debemos examinar este año. Es una actitud, es algo que no podemos permitir nosotros durante este 2018. No podemos permitir ¿qué? La envidia. Es como complicada la envidia, ¿cierto? Esta segunda actitud me gusta mucho, porque habla acerca del dominio propio, pero es la falta de dominio propio. Cuando Mateo, el Señor Jesús, les habla en el verso 25, dice: entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Y vemos que el Señor Jesús estaba hablando acerca de lo que sucede en las naciones por lo general, ¿cierto? Habla acerca que los grandes de las naciones, los grandes del mundo, ¿qué hacen? Dominan e imponen. Pero entre nosotros no debe ser así. Entre nosotros no debe existir el dominar e imponer, sino que entre nosotros debe hablarse es del dominio, pero del dominio propio. El dominio propio es algo muy importante. Es algo que nosotros como creyentes debemos abrazar y cultivar de una manera muy fuerte. De hecho, la definición de cuando él habla acerca de dominar e imponer, cuando habla de dominar, si yo voy a un diccionario, la definición de diccionario de dominar es tener e imponer la supremacía en cuanto al poder, la autoridad, la fuerza sobre algo o alguien. Eso es dominio. Y el imponer, exigir a alguien cumplir, soportar, pagar o aceptar una cosa. De hecho, sabemos que ese dominar e imponer es algo que muchas veces puede ser hasta abusivo o puede ser muy fuerte. Pero cuando hablamos acerca del dominio propio, la Biblia nos habla acerca del dominio propio como algo que necesitamos nosotros cultivar y algo que debe crecer en nosotros. La definición de dominio propio la buscaba en un diccionario y encontré esta que me gustó mucho, y dice que es la virtud en una persona que controla sus deseos y pasiones. Es la capacidad que tiene el individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Es ser dueño de sí. Se las repito para que la puedan tener. Es la virtud de una persona que controla sus deseos y pasiones. Es la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Ser dueño de sí. Ese dominio propio es bien importante. Porque fíjense en lo primero que hablamos acerca de esa definición que me gusta. Es la virtud que tiene una persona de controlar sus propios deseos y pasiones. Ustedes recuerdan que en Corintios el apóstol Pablo le dice a los corintios: pero si carecen de dominio propio, cásense, porque es mejor casarse que quemarse. Tremendo, ¿cierto? Pero ¿qué era lo que les faltaba en ese momento a esas personas en Corintios? Dominio propio. Y el apóstol les dice: oiga, si ustedes carecen de dominio propio, definitivamente, mejor cásense. Y el dominio propio habla acerca de la capacidad de controlar esos deseos y esas pasiones. Es esa capacidad que podemos tener nosotros para poder decir a ciertas circunstancias no, a ciertas situaciones poder tomar decisiones correctas. ¿Será importante tener dominio propio? Es vital en la vida de un creyente, es vital en la vida de cualquier persona. Aprender nosotros a crecer en Dios de una manera correcta, aprender a tener los argumentos correctos en cada circunstancia y poder decir sí o no a ciertas cosas. Lo segundo dice controlar o equilibrar las acciones o emociones. Ustedes se imaginan una niña haciendo un berrinche y porque quiere una cosa, ¿sí? Se imaginan esa escena, está tal vez en el centro comercial y grita y se tira al piso y es una bebé, ¿cierto? Y pues los que la vemos como que uno dice, uy, qué oso, y los papás tratando de disimular, no sé. Pero imagínense esa misma niña 20 años más tarde, haciendo ese mismo berrinche en su oficina porque el jefe le dijo que tenía que corregir un informe. Esa sería una persona que no desarrolló ¿qué? Dominio propio, ¿cierto? Y es necesario aprender nosotros a desarrollar esa capacidad para nosotros tomar buenas decisiones. De hecho, muchas personas dicen, yo he orado por el dominio propio,
pero yo la sigo embarrando. Y he orado mucho y le digo, Señor, dame dominio propio, pero parece que nada cambia. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No sería correcto, o sí sería correcto. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, el verso 26 y 27. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. ¿Saben? Pablo lo que estaba expresando allí es que ese dominio propio se ejercita. Ese dominio propio no viene solamente porque yo le diga, Señor, dame dominio propio, porque cada vez que sucede esta circunstancia yo estallo, o cada vez que llego y estoy solo, entonces lo primero que hago es prender el computador y entrar a páginas que no debo, o no sé cuántas cosas que tal vez nosotros en nuestra vida diaria aún permitimos y sabemos que no están bien, pero todavía las toleramos. Pero Pablo dice, oiga, yo más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. ¿Qué hacía Pablo? Sometía su cuerpo, sometía su carne. No solamente decía, Dios es bueno, Dios entiende, Dios perdona, estamos en tiempo de la gracia, de la misericordia, ¿cierto? Por gracia Dios nos da lo que no merecemos, por misericordia no nos da lo que merecemos, entonces estamos bien. No, Pablo ¿qué decía? No, yo someto mi cuerpo. Y es necesario entender que nosotros debemos aprender a tener ese dominio propio, a ejercitar ese dominio propio, a tener la capacidad durante este 2018 de cada día tomar decisiones de la manera correcta. Tenemos un manual perfecto, ¿cierto? Que es la palabra, y ese es el filtro para todo lo que hacemos o todo lo que queramos hacer. Y si ese manual lo ponemos y filtramos nuestra vida y encontramos que hay cosas que no están en orden, que no están de acuerdo a esa dirección que Dios quiere y son cosas que debemos cambiar, ahí es donde debemos ejercitar ese dominio propio. Empezar a decidir de una manera adecuada frente a esas circunstancias. Si yo soy una persona que soy esclava a ver televisión, por dar un ejemplo, que no es algo normal, sino que pasa días, horas, meses, y sé que es algo que ya no está edificando mi vida, que no está dando el resultado del fruto que yo necesito en mi vida, entonces ¿yo qué debo hacer? Empezar a apagar el televisor, ¿cierto? Y ahí estoy ejercitando ¿qué? Dominio propio, porque estoy haciendo lo que dice Pablo. Yo someto en servidumbre mi cuerpo, yo mismo le estoy ordenando, estoy tomando acciones claras frente a comportamientos que estoy teniendo y que debo cambiar. Pero simplemente pensar en que, no, yo oro, Señor, ayúdame para no ver más televisión y oro solo 2 minutos y todo el día viendo televisión, ¿ejercité mi dominio propio? No, eso solo por dar un ejemplo, porque hay muchísimas cosas más que cada uno de nosotros vivimos y debemos como filtrar por la palabra y poder evidenciar en nuestra vida qué es lo que yo estoy haciendo o permitiendo que no está conforme a la palabra y que requiere urgente que yo trabaje en ese dominio propio. Entonces es importante entender que ese dominio propio no va a venir porque nosotros oremos, va a venir porque ¿qué hagamos? Lo ejercitemos. Hagamos cosas cada día que nos lleven a cumplir cada día más ese llamado, que nos lleven a cumplir ese propósito. Toda acción comienza desde la mente, por eso debemos tener un control absoluto de nuestros pensamientos. De hecho, el apóstol Pablo también en Corintios decía que debamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El siempre tener pensamientos que sean correctos, que nazcan desde la palabra. Ahora, ahí alguien escribió un proceso que encontré y me gusta mucho, ya lo había escuchado varias veces antes, acerca de cómo llegamos a ser lo que somos hoy o cómo llegar a ser lo que estamos soñando hacer. Y son una serie de frases que yo sé que ustedes ya las han escuchado. Dice, observe sus pensamientos, se convierten en palabras. Observe sus palabras, se convierten en acciones. Observe sus acciones, se convierten en hábitos. Observe sus hábitos, se convierten en carácter. Y observe su carácter, se convierte en su destino. Y creo que no se aleja de la realidad, ¿cierto? Hay cosas que nosotros cada día estamos permitiendo en nuestra vida que empiezan a edificar en nosotros hasta convertirse en nuestro carácter y destino. ¿Cuántas de las cosas que hoy estamos haciendo
si nosotros vemos que lo que hacemos a diario nos lleva a cumplir un destino, un propósito, pudiéramos evaluar hoy y decir, eso que yo estoy haciendo y a lo que le dedico tiempo tal vez no me va a llevar a lo que yo quiero ser, a lo que yo quiero llegar a ser, a donde yo quiero llegar. Y si es así, pues es importante ejercitar dentro de esas áreas de nuestra vida el dominio propio. Así que debemos ejercitar el dominio propio. Ustedes recuerdan acerca de los fariseos, ¿sí? Y los fariseos eran personas que eran muy estudiosas y eran estudiosos de la ley, ¿cierto? Y ellos se sabían toda la ley de página a página, o sea, ellos conocían absolutamente todo lo que se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer. Y de hecho ya habían ido más allá, porque aún ya habían colocado muchas reglas que a través del tiempo se habían convertido, eran costumbres, pero también las convirtieron en reglas. Pero llega el momento en que Jesús le dice a sus discípulos, todo lo que le digan los fariseos que hagan, eso háganlo. Pero lo que ellos viven, como ellos viven, no lo imiten. Muchas veces nosotros no ejercitamos el dominio propio, pero sí queremos que los demás lo hagan. Y queremos ser jueces de los demás y señalamos tal vez o decimos cómo se deben hacer las cosas, pero no nos esforzamos en cambiar aquellas cosas que nosotros debemos cambiar. Y es necesario tomar esa decisión. No ser solamente como el ejemplo de esos fariseos de la antigüedad en donde ellos colocaban reglas, pero ¿qué hacían? No las cumplían, ¿cierto? Aún dice un versículo en la Biblia que me parece tremendo, que caminaban grandes distancias para ser un prosélito y lo hacían 2 veces más merecedor del infierno de lo que era antes. O sea, hacían muchísimas cosas para que alguien se convirtiera o cambiara, pero en lugar de convertirlo y cambiarlo para algo bueno, hacían era que se convirtieran a algo totalmente malo. Increíble. Entonces, es necesario que nosotros podamos edificar nuestras vidas, entendiendo que el dominio propio es algo que debemos ejercitar. Que como Pablo decía, poner nuestro cuerpo en servidumbre, aprender nosotros a tomar decisiones de la manera correcta y esforzarnos para que esas áreas en las que nosotros hemos sido débiles o hemos sido muy escasos en ese esfuerzo, podamos aumentar ese esfuerzo y podamos crecer en ellas. Amén. Hasta aquí vemos lo que fueron las actitudes de los discípulos en ese momento y lo que Jesús les empieza a hablar acerca de lo que hacen los poderosos de esta tierra. Pero continúa diciendo en el versículo 26, Mateo 20, 26, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay una circunstancia que está ocurriendo con los apóstoles, ¿cierto? El Señor, yo creo que en la forma en que le dijo a la mamá de los hijos de Zebedeo, porque no dice el nombre de la mamá, tal vez si uno lo lee muy rápido, yo me imagino que él se sonreiría y le diría, no sabes lo que pides. Yo no creo que se lo haya hecho de una mala manera, sino que por el contrario le daría risa y le diría, no estás comprendiendo lo que pides. Pero esa circunstancia que estaba sucediendo le muestra a Jesús algo. Oiga, ellos en este momento no están todavía entendiendo de qué se trata esto. Y aquí Él nos dice de qué se trata esto. Dice, pero entre nosotros, ¿cómo deben ser las cosas? Dice, aquel que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Nos encanta figurar. Ese que subieron a la predica muy feo, yo voy a trabajar porque yo sí quiero subir a predicar, sino que mi motivación es otra. Es entender que todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos hace valiosos y nos hace importantes dentro del cuerpo de Cristo. No es el nombre o el título que queramos obtener o el que nos quieran poner. Eso no es importante. Y aquí el Señor les dice, oiga, entre los grandes de la tierra es importante que dominar, imponer, pero entre nosotros, ¿qué es lo importante? ¿Qué es importante para nosotros? Es el servicio, el servir a otros. Cuando hablamos acerca de las 2 palabras que utiliza él, la primera es servidor. El que quiera hacerse grande será su servidor. La palabra servidor dice que está al servicio de algo o de alguien. Y el consejo del Señor es,
no te quieras sentar a la derecha o a la izquierda. ¿Quieres ser grande? Aprende a servir al que tienes al lado, al que tienes a la derecha y a la izquierda. Y debemos entender que esa es la base de todas las cosas, el aprender a ser nosotros verdaderos hermanos. Dice la Biblia que el Señor decía que ¿por qué debíamos ser conocidos nosotros? ¿Por qué seríamos conocidos? ¿Alguien recuerda? Por el amor, por ahí lo dijeron, por el amor. No íbamos a ser conocidos porque íbamos a tener iglesias grandes, o porque íbamos a predicar, o porque íbamos a recoger la ofrenda, o porque íbamos a cuidar a los niños, o porque no por una función. Íbamos a ser conocidos, debemos ser conocidos, seremos conocidos por el amor que tenemos los unos por los otros. Y es entender primero, este 2018 debo ser conocido por ese servicio. Quiero ser grande en el Señor, debo aprender a servir a los demás. Aprender a servir ¿a quién? Al que tengo al lado. Y la segunda palabra que utiliza él es esclavo. Del diccionario dice que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y dominio de otra persona. Esa es una definición de diccionario. Pero la palabra que se utiliza aquí, me enseñaba el pastor, es la palabra griega doulos. Esa palabra griega doulos habla acerca de que es un esclavo por amor. Aquí no estamos hablando de una esclavitud de sometimiento por imposición, porque me toca. Es que yo voy al trabajo y me toca aguantarme mi jefe, pero es que es mi jefe, me toca. No, aquí habla acerca de una imposición por amor. Doulos, del griego doulos. Porque estamos viviendo un tiempo en el que todos queremos ser libres, ¿cierto? Se habla de la libertad, nadie quiere que nos controle nadie, que podamos ser libres de expresar nuestras ideas, que nos dejen hacer, pensar, vestir o todas las cosas. Hablamos de libertad y nadie quiere estar esclavo de nada. Pero el Señor nos dice, ahí hay un problema, porque el que quiera ser grande tendrá que ser esclavo por amor. Tendrá que aprender a ser esclavo, pero no una esclavitud impuesta, sino una esclavitud en la cual nosotros queremos someternos a ella. Filipenses, el capítulo 2, el verso 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Tremendo, ¿cierto? Él sabía que íbamos a hablar de esto hoy y por eso lo escribió. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Él mismo lo explica, o sea, no hay lugar ahí a que hagamos tremendo estudio teológico para poder concluir qué quería decir en ese versículo. Él dice, es decir, o sea, sean humildes, es decir, les voy a explicar, dice Pablo, qué es ser humildes. Ser humildes es considerar a los demás como mejores que ustedes. Tremendo, ¿cierto? Difícil. ¿O es fácil? Cierto que no, es difícil, porque muchas veces agachar la cabeza cuesta, o muchas veces ceder nosotros nuestra idea, nuestros pensamientos no es tan fácil. Dice la pastora, es mejor caminar en amor que tener la razón. Y eso no es tan sencillo. Muchas veces ceder a nuestro punto de vista por amor a la otra persona no es tan sencillo. Pero Pablo lo está diciendo. ¿Cuál es el consejo de la palabra para nosotros? Nosotros no debemos tratar de impresionar a nadie. Debemos ser humildes, reconociendo a los demás como mejores a nosotros. Y la palabra nos habla que nosotros tenemos una línea de cordura. No debemos creernos ni más ni menos. Pero en esa línea de cordura, lo que Pablo nos pide es, buenas relaciones se forman cuando yo, en mi intención, en mis pensamientos, en mi forma de actuar, de hacer las cosas, reconozco a los demás como aún mejores que yo. Cuando yo reconozco a los demás como mejores de todas las cosas aún que yo hago. Cuando hablamos acerca de estas cosas, vemos el ejemplo de Jesús. Ahí Jesús en todas las cosas nos dio ejemplo de servicio, de humildad, de consagración, de todo lo que él hizo por sus discípulos. No solamente los sanaba, alimentaba, cuidaba, les enseñaba. Y es algo que el Señor va a mirar en nosotros. El Señor, ustedes sabían que el Señor se fija ya no para salvación en qué hacemos, pero sí es importante qué hacemos.
De hecho, ayer estaba leyendo en Mateo el capítulo 25, y me encontré con ese pasaje cuando dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles de él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Porque dice que en ese momento el Señor va a separar las ovejas de las cabras como lo hace un pastor. Y dice que a las ovejas, representando el pueblo de Dios, le dice que los va a felicitar. Y los felicita y les dice: porque tuve hambre y me dieron de comer. Porque tuve sed, me dieron de beber. Estuve desnudo y tuve frío y me vistieron. Porque estuve enfermo en la cárcel, me visitaron. Y hace una descripción de muchas cosas y dice: y ellos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, con frío, desnudo, en la cárcel, enfermo? Y él dijo: no, por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron a mí. Pero después le dice a esos cabritos, que sería aquellos que no están dentro de ese tema, y les dice lo contrario. Les dice: por cuanto tuve sed y no me dieron de beber, hambre y no me dieron de comer, y le hace la misma descripción. ¿Cuál es nuestro servicio muchas veces, o el servicio que nosotros pretendemos dar a Dios muchas veces, no dándonos cuenta que el verdadero servicio que Dios pide es el que le damos a la gente que nos rodea, es el que le damos a la persona que tenemos al lado, ¿cierto? Es el que le damos a nuestra familia, porque muchas veces nuestro primer ministerio, que es nuestra casa, a veces es el que más descuidamos. Y ese ministerio debemos cuidarlo, porque nosotros como hombres, en el caso de los hombres, daremos cuenta de nuestro hogar, ¿cierto? De nuestra casa, de cómo fuimos sacerdotes de nuestro hogar. Y es importante asumir de una manera correcta esa posición. Ahí sí es posición. Ahí sí no me van a decir: no, es función. No, ahí sí es posición, la posición que tenemos como sacerdotes de nuestra casa. Entonces, es importante entender que nosotros debemos seguir ese ejemplo que dio Jesús, ese ejemplo sacrificial, porque dice la Biblia que de tal manera el Padre nos amó que dio a su Hijo, y su Hijo, ¿qué hizo? Se entregó en la cruz por nosotros. Nos amó de tal manera que se entregó, que dio. Y ese amor sacrificial es el que debe existir en nosotros. Ese es el ejemplo, es lo que Jesús pide de nosotros. Que nosotros en este 2018 nos alejemos de la envidia. Que en este 2018 edifiquemos nuestra vida teniendo dominio propio, evitando aquellas cosas que sabemos que no están en orden, sacando de nuestra vida aquellas cosas que sabemos que no están bien y ejercitando el dominio propio en todas esas áreas. Y por último, entendiendo que nosotros debemos servir a Cristo, y la forma en que le servimos a Cristo es en la forma en que le servimos a los que tenemos alrededor. Y tengan esto muy presente, primero a los de nuestra casa, cómo nosotros somos esos sacerdotes de nuestro hogar.